Un especial saludo para todos, queridos hermanos del Ministerio de Guerreros de Oración. Es para mí un enorme privilegio dirigirme hacia todos ustedes en esta oportunidad para llevar la reflexión de la palabra del Señor hacia cada uno de nuestros corazones. Agradecer infinitamente a mi hermana Isabel de Cruz por este grandioso privilegio que me da de que juntos aprendamos este día sobre el consejo de la palabra del Señor. Agradecer también el privilegio que hemos tenido como ministerio de estar esta semana, culminando hoy sábado, esta semana de ayuno y de oración, donde sin duda alguna nos hemos edificado en la presencia de nuestro Padre Celestial. He titulado la reflexión de esta tarde bajo el tema Cultivando el corazón de nuestros hijos. Cultivando el corazón de nuestros hijos. Leemos la palabra del Señor en Proverbios 4:23. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Proverbios 4:23. Gloria a Jesús. Sobre todo guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermosos proverbios, ¿verdad?, que encontramos en las Sagradas Escrituras. Vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas como padres, para ser nosotros pues esos padres cuidadosos que estemos siempre guardando, cultivando y sembrando en el corazón de nuestros hijos. Dios poderoso, en esta hora te pedimos que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, a través de esta enseñanza que tú has puesto en mi corazón para poder yo compartirla, Señor, con cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor del cielo, que hables. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor, en esta hora. Queremos recibir esa palabra, Señor. Yo soy la primera que aprendo de ella, Padre. Sé que cada día estamos en constante aprendizaje de esa palabra, de esos consejos maravillosos que tú tienes para todas las familias, para nosotros como padres, para nuestros hijos, Señor. Tú siempre estás interesado en la familia, que seamos familias de éxito, Señor, y que constantemente estemos aprendiendo de tu palabra. Habla, Señor, usa mi boca, Padre, para yo transmitir ese mensaje que tú quieres que como hijos tuyos, como padres, escuchemos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, Cristo bendito, confiando y creyendo que tú vas a hablar en este momento. Gracias, Jesús. Amén y amén. Les decía, amados hermanos, que el tema es cultivando el corazón de nuestros hijos. Ya leíamos la cita, ¿verdad? ¿Qué es cultivar? Según el diccionario, cultivar es hacer en la tierra las labores agrícolas necesarias para sembrar en ella plantas y semillas y que éstas den buenos frutos. Al leer la palabra en Génesis capítulo 2, vemos la historia, ¿verdad?, de la creación. Dios puso a Adán en un gran huerto, un huerto maravilloso, un huerto precioso para que cuidara de él y cultivara la tierra. Pero todos también sabemos que en el capítulo 3, específicamente en el versículo 18, Dios, a través del pecado, le dice también a Adán que por haber pecado, por no haber obedecido su palabra, la tierra no iba a producir como él lo había planeado originalmente. Le dice Dios a Adán que la tierra produciría espinos y cardos, es decir, plantas silvestres, espinas, todo lo malo, ¿verdad? Toda la planta mala, toda la planta de espinas, de plantas silvestres, sin tanta fruta, sin tanta productividad, ¿verdad? A raíz del pecado, la tierra también iba a producir cardos y espinas y de toda planta silvestre. Entonces, así es el corazón de nuestros hijos, amados hermanos. Nuestros hijos son ese campo precioso donde nosotros como padres somos los cultivadores, somos esas personas que vamos a fomentar en ellos esa palabra del Señor en el primer lugar, quienes vamos a sembrar en esos corazones de principios, quienes vamos a sembrar en ellos valores, virtudes,
pero cómo tenemos que hacer nosotros ese cuidado, ese cultivo permanentemente en nuestros hijos, mediante la palabra del Señor, que es el instrumento especial que Dios nos ha dejado, ese libro sagrado donde encontramos esa guía para guiar, para orientar, para cuidar a nuestros hijos, amados hermanos, y que lastimosamente creo que con el perdón de todos los padres que me escuchan, quizás hemos fallado. No estamos nosotros cuidando y cultivando el corazón de nuestros hijos. Posiblemente lo están haciendo sus amigos, posiblemente lo están haciendo las redes sociales, el internet, sus videojuegos, la tecnología que ha avanzado tanto, y nosotros por nuestros afanes diarios nos hemos descuidado de ese corazoncito, de esa herencia divina, de ese tesoro maravilloso que Dios ha puesto en nuestras manos. Así es de que nunca es tarde, amados hermanos, para reflexionar, nunca es tarde para recapacitar si algunos como padres estamos fallando, hemos fallado. Independientemente de la edad que tengan nuestros hijos, todavía es tiempo de llegar, todavía es tiempo de sembrar en ellos, de cultivar esa preciosa palabra de nuestro Padre Celestial en los corazones de nuestros pequeños. Y eso no es nuevo, ¿verdad? En la Biblia encontramos ejemplos de hijos, como les decía, es un campo grande, nuestros hijos son un campo grande y nuestros hijos no todos son iguales. Como padres sabemos que hay unos más obedientes que otros, que hay unos más rebeldes que otros, que hay unos más dedicados que otros. Son diferentes, pero así como es cada hijo, nosotros debemos de aceptarlo y debemos apoyarlo y estar así siempre dispuestos para seguir sembrando, cultivando en el corazón de ellos la preciosa palabra de Dios. Y tenemos ejemplos en la Biblia de hijos que se rebelaron contra sus padres. Y como les digo, en estos tiempos es mucho peor la situación que nosotros como padres enfrentamos día a día. Tenemos en la historia del rey David, su hijo, su tercer hijo, Absalón. Todos sabemos su historia. Él se rebeló contra su padre. El hijo pródigo, ¿verdad? Un hijo que vivía en su seno familiar, que pidió la herencia a su padre y se fue de su casa. Y cuando ya la hubo malgastado, él recapacitó y volvió a su hogar a pedirle perdón a su padre. Y su padre lo recibió con los brazos abiertos, le puso anillo en sus dedos, hizo un gran banquete para recibirle. Porque como padres siempre debemos estar dispuestos a apoyar a nuestros hijos, a orientarlos, pero también a disciplinarlos, porque son herencia de Jehová y son responsabilidad nuestra independientemente. Les decía al inicio, la edad que tengan, mientras nuestros hijos están bajo el techo familiar, bajo nuestro cuidado, bajo nuestro respaldo, y en todo momento como padres, aunque ellos se casen, vayan fuera de nuestra casa a formar un hogar, creo que el consejo, la oración nuestra siempre debe de estar ahí, amados hermanos, para tener hijos que adoren, que alaben, que glorifiquen y exalten el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que creo que es el anhelo de todo padre. Y debemos de poner ese empeño diario en la vida de nuestros hijos para tener esos hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres de éxito en la vida, en todas las áreas de su vida, principalmente en lo espiritual, en lo secular, en su profesión, en su trabajo, en sus negocios, en todas las áreas. Creo que como padres queremos siempre el éxito para nuestros hijos, pero ¿qué tenemos que hacer para lograr eso? Estar siempre sembrando en sus corazones la palabra del Señor, estar siempre sin descuidarnos de ello, a pesar que se nos rebelen, a pesar que a veces no quieran, que a pesar que digan no quiero ir a la iglesia. Como padres, como madres, debemos de ser el ejemplo y debemos de siempre llevarles. Acordémonos que hay un enemigo que quiere robarnos ventaja, que hay un enemigo que quiere que nuestros hijos se distraigan, se divaguen en otras cosas, amados hermanos, pero estamos nosotros ahí como padres para estar supervisándoles, para estar disciplinándoles y ayudándoles a seguir adelante.
La palabra del Señor dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón de nuestros hijos por naturaleza, ¿verdad? El enemigo quiere poner trampas, quiere poner obstáculos en el corazón de nuestros hijos. Muchas veces son necios en sus pensamientos, en su forma de actuar, pero para eso está usted y yo, para estar pendiente y corregir y estorbar el pecado en nuestros hijos, queridos hermanos. Muchas veces nosotros sabemos que nuestros hijos están cometiendo un pecado, que están cometiendo un error y les amonestamos, pero muchas veces no les disciplinamos. Tengamos cuidado en eso. Si queremos tener hijos de éxito, también debemos de corregir. La palabra del Señor también nos manda que el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Así es que tengamos cuidado en esto, corrijamos a nuestros hijos. Dios siempre dice en su palabra también a los proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren mis ojos por tus caminos. Dios está interesado en el corazón de nuestros hijos, porque en el corazón es donde ellos guardan lo bueno, lo malo, y nosotros siempre queremos que en ese corazón de nuestros hijos hayan cosas buenas, hayan cosas agradables, hayan buenos principios y valores, hay ese temor y esa reverencia a nuestro Dios, que como cristianos es lo principal, amados hermanos. Yo sé que es necesario el estudio, yo sé que es necesario el negocio, el trabajo, pero como padres cristianos debemos de velar porque en el corazón de nuestros hijos esté la presencia de Dios, porque en el corazón de nuestros hijos sembremos esos 10 mandamientos, sembremos esa ley maravillosa que está escrita en la Santa Biblia, para que ellos puedan conducirse por el camino correcto. Sabemos que si ellos tienen a Dios, si en su corazón está Dios, si ellos aman a Dios, todo lo demás les saldrá bien, porque Dios es el centro de su vida, porque Dios es el centro de su corazón, Dios está ahí. Y todo lo que esos frutos que ellos den, van a ser frutos agradables delante de los ojos de Dios. Y como padres nos sentiremos satisfechos de ese buen trabajo que nosotros hacemos al no descuidar de ellos, al estar siempre en constante comunión, corrección y disciplina de nuestros hijos. Pero ¿qué debemos de hacer para cultivar el corazón de nuestros hijos? En primer lugar, amados hermanos, debemos dedicarles tiempo de calidad. Ese tiempo de calidad no es tanto la cantidad que usted le va a dar a su hijo, es la calidad con la que usted le va a dar 1 hora en el día, media hora al día, 2 horas al día, pero que sea un tiempo de calidad, que ese tiempo se aproveche, no para reunirnos y estar cada quien con su teléfono, no, es un tiempo para platicar, es un tiempo para aconsejar, es un tiempo para hacer lo que dice Deuteronomio 6, 7, 9, que es unos versículos que los sabemos de memoria, que los recalcamos día y noche, pero muchas veces no se ponen en práctica. Dice la palabra del Señor, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus oídos, en tus oídos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esas palabras, las palabras de esta Sagrada Escritura, es la ley, los 10 mandamientos, todo lo que aquí encontramos en la Biblia debe estar en el corazón de nuestros hijos, porque usted y yo como padres y madres responsables hemos sembrado esa semilla en el corazón de nuestros hijos, y independientemente donde ellos estén, independientemente en el obstáculo donde ellos se encuentren, en el peligro que ellos se encuentren, esa palabra va a llegar a sus corazones, va a penetrar en los corazones de nuestros hijos, y ellos no se van a desviar, porque usted sembró, porque usted está cultivando día a día el corazón de su hijo, el corazón de su niño, el corazón de esa señorita. Podemos ver muchos niños decepcionados, deprimidos en esta crisis que vivimos. No es fácil, amados hermanos, los jóvenes están sufriendo, y los jóvenes no expresan su dolor, no expresan su sentimiento. Pero usted y yo como padres debemos de estar presentes en la vida de nuestros hijos, dedicarles ese tiempo de calidad.
y hacer lo que la palabra del Señor dice, porque si ellos cumplen la Biblia, si ellos cumplen la palabra del Señor, todo les va a salir bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Esa palabra debe estar sembrada en el corazón de nuestros hijos para lograr hijos de calidad, hijos de éxito, hijos que nosotros como padres nos sintamos orgullosos de ellos por esa influencia positiva que estamos teniendo en sus vidas. Quiero relatarles una pequeña historia que encontré en internet acerca de por qué dedicarles un excelente tiempo a nuestros hijos. Y se lo voy a hacer leído para entenderla fácilmente. En una ocasión, un hijo le preguntó a su padre: «Papá, ¿cuánto dinero ganas en una hora?». Su padre, muy molesto, le respondió: «Ese no es asunto tuyo, hijo, ni tu madre aún lo sabe. ¿Por qué me preguntas?». «Solo quiero saber, papá. Por favor, dime». Y su padre, muy enojado, le contestó: «Gano $100 la hora». El niño, con mucha tristeza, agachó su cabeza y le dice: «Papá, ¿puedes prestarme $50? El padre, furioso, le responde: «Si la única razón por la que quieres saber cuánto gano es para pedirme dinero prestado, para comprar algún juguete, para comprar algún videojuego, mejor vete, enciérrate en tu cuarto y no salgas más. Tú eres un egoísta, hijo. Yo trabajo duro todos los días y cuando vengo a la casa agotado y cansado, a lidiar con tu comportamiento infantil, me molesta». El niño se fue a su cuarto, se encerró y se acostó en su cama. El padre se sentó y se puso más furioso por la pregunta que le hizo su pequeño hijo. Y dijo: «¿Cómo se atreve a hacer tales preguntas solo para obtener algo de dinero prestado de mi parte?». Después de una hora, ya menos enfadado, el padre empezó a pensar y dijo entre sí: «Tal vez sea algo importante que necesite comprar con esos $50, pues él nunca me pide prestado». Se levantó y fue a la habitación de su hijo y le preguntó: «Hijo, ¿estás dormido?». El niño le respondió: «No, papá». El padre le dice: «He estado analizando que fui muy duro contigo. Tuve un día muy fatigado y cansado en mi trabajo y descargué mi frustración en ti. Aquí tienes, querido hijo, los $50 que me pediste prestado». El hijo, con mucho asombro, los agarró y le dijo: «Gracias, papá». Y mientras sonreía, metía sus manitas debajo de la almohada y sacó unas monedas y unos billetes muy arrugados. Cuando el padre ve que tenía más dinero, empezó a enfadarse de nuevo. Y el hijo contó el dinero muy despacio en frente de su padre. Y luego mira a su papá. Y él, enfadado, le dice: «¿Por qué me pediste dinero prestado si ya tenías bastante?». El hijo, muy entusiasmado, le dice: «Porque yo no tenía suficiente, pero ahora sí tengo suficiente». Y le dijo: «Papá, ¿puedo comprarte una hora de tu tiempo? Por favor, mañana ven temprano a mi casa. Me gustaría cenar contigo e ir al parque juntos y charlar un rato. Ya tengo los $100 para pagarte». El padre, muy agobiado, abrazó a su pequeño hijo, lloró junto a él y le pidió perdón.
¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué moraleja nos deja? No esperemos a que los hijos nos pidan comprar una hora de nuestro tiempo. Como padres somos los responsables de dar ese tiempo de calidad a nuestros hijos. Porque si usted no se lo da, amado hermano, amado padre, amada madre, están sus amigos, están las redes sociales, están tantas cosas esperándoles en el mundo, está allá afuera, que pueden llevar a su hijo al pecado, que pueden llevar a su hijo a la perdición. Y cuando usted y yo reflexionemos, será demasiado tarde. Por lo tanto, recordemos siempre que la mejor inversión de nuestro tiempo debe ser en la familia. Las personas que tenemos a nuestro lado, en nuestros corazones, deben tener el primer lugar después de Dios. Si el día de mañana morimos, apenas unas breves horas que hayamos partido, habrá alguien que nos reemplace en el trabajo. En cambio, para su familia, su pérdida sería eterna. Valore el tiempo que pasa con los suyos, porque no hay nada más valioso que dedicar un tiempo de calidad para su familia. En segundo lugar, amados hermanos, para sembrar en el corazón de nuestros hijos debemos de transmitir valores y principios a través de nuestro ejemplo como padres. ¿Qué es el ejemplo? El ejemplo es la conducta que sirve de modelo para que otros asimilen una lección. Es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Su gran influencia en la transmisión de las normas y valores lo convierten en una de las claves de formación importante para nuestros hijos. Usted y yo predicamos a nuestros hijos a través del ejemplo. Yo no le puedo pedir a mi hijo que haga algo cuando yo no lo estoy haciendo. Somos el reflejo de nuestros hijos casi siempre. Hay excepciones, que hay hijos que no siempre imitan o no siempre copian lo bueno de sus padres, pero son excepciones. Si usted influye en su hijo a través de la palabra, a través de la oración, a través del consejo, de la disciplina, de la corrección, porque va a haber momentos que su hijo va a ocupar castigo. No todo a su hijo se le va a decir que sí. Puede ser que su hijo diga que es malo, que es grosero. Permita que eso diga, que pase eso, pero jamás deje de corregir a su hijo. Y sea un ejemplo, el primer ejemplo para su hijo tenemos que ser nosotros como padres. Si queremos hijos en la iglesia, hijos que prediquen, hijos que canten, hijos que ministren, hijos que alaben y exalten el nombre de nuestro Señor Jesús, que se ha perdido tanto, eso en las iglesias hay un enfriamiento enorme. En estos últimos tiempos que vivimos, nosotros como padres tenemos que estar activos, tenemos que ser el ejemplo, ir con nuestra familia a la iglesia todos los días de culto. Dios tiene que ser el primero. No vaya a otro lugar cuando usted tiene una cita con el Señor en la iglesia, en la casa de Él, en su tabernáculo de oración. Usted y su hijo, su esposa, padre, son los sacerdotes de la casa. Y tiene que ir a la iglesia con su familia, esposa. Si su esposo no va, tome usted ese sacerdocio, pero no descuidemos a nuestros hijos. Es una herencia maravillosa que Dios ha puesto en nuestras manos y que un día le vamos a dar cuentas a nuestro Dios, y que esas cuentas sean claras, sean exactas, sean precisas, y logremos el objetivo, que es estar usted y yo y nuestros hijos gozando en la patria celestial con nuestro Padre amado, esa salvación tan grande que Él nos va a dar, que Él nos ha dado y que nos permite entrar a la eternidad, a disfrutar y a gozarnos con Él. Ese será el logro más grande que como padres hemos cultivado en esta tierra. Así es que debemos de predicar a nuestros hijos a través del ejemplo. Somos su mayor referente. Para nuestros hijos nosotros somos muchas veces esa madre, es el ejemplo para esa señorita. Para los hijos varones el padre es el ejemplo, es su héroe. ¿Qué le está enseñando usted a través de su ejemplo a su hija, a su hijo? No somos perfectos, yo sé que somos humanos, que cometemos errores, pero cada día nuestro fin y nuestro anhelo debe de ser predicar con el ejemplo, debe de ser luz en las tinieblas como familias cristianas, como padres cristianos.
ser ejemplo donde quiera que andemos y saber que tras nosotros, frente a nosotros quizás están nuestros hijos, observando lo que usted y yo hacemos. No podemos decirle a nuestro hijo, no pelee con su hermano. No podemos corregirle a nuestro hijo y disciplinarle cuando usted le dice eso a su hijo y luego usted está en peleas, en discusiones con su esposa y su hijo lo está viendo. Ahí su palabra queda botada, queda tirada y no predica con el ejemplo. Y eso muchas veces lleva a los hijos a decepciones, lleva a los hijos a desgracia, lleva a los hijos a vicios. Vemos las cárceles llenas de muchachos. Vemos nuestro país lleno de maras. Si usted platica con una persona de esas, todos van de los hogares desintegrados. Es lastimoso porque usted y yo como padres y madres estamos fallando. Tenemos familias disfuncionales. Por lo tanto, la sociedad está mal y nuestra familia está mal. Las iglesias también están mal porque la iglesia está conformada por familias. Y seamos inteligentes, veamos el peligro y veamos que quien está metiendo manos ahí es el enemigo que quiere derribar y quiere derrotar a la familia. Nosotros tenemos que ir adelante del enemigo. Tenemos un líder fuerte, tenemos un líder poderoso a quien apoyarnos. Pero eso es lo que pasa. También nos hemos descuidado espiritualmente. No buscamos el auxilio divino. No buscamos la dirección de Dios y nosotros solos no vamos a poder transformar a nuestros hijos. No vamos a poder cambiar esos corazones. Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos tomar el plan de Dios, no el plan nuestro. Ser padres oradores, humildes y presentar ante Dios los problemas de nuestros hijos, de nuestra familia. Y no quedarnos de brazo cruzado y decir, ya está grande, Él es responsable. El que vea qué hace. No, amado padre, no, amada madre. Usted va a sufrir las consecuencias del fracaso de su hijo en un futuro. No solo él, nos vamos todos como familia y debemos de estar siempre constante, cuidando y apoyando y cultivando ese corazón de nuestros hijos. Quiero leerles nada más 10 puntos para ser padres ejemplares. ¿En qué áreas debemos de ser padres ejemplares? Yo sé que hay muchos más, pero les he resumido 10. Debemos de ser ejemplo para nuestros hijos en el cuidado, respeto y cariño demostrado a nuestros padres, es decir, a sus abuelos. Debemos de ser ejemplo en las exquisitas relaciones con nuestras esposas, los esposos y nosotras como esposas con nuestros esposos y por supuesto con nuestros hijos en todo el seno familiar. Debemos ser ejemplo en su comportamiento de visión y liderazgo familiar, religioso y social, a corto plazo, a largo y a mediano plazo. Debemos ser ejemplo en su comportamiento con los amigos y con la sociedad. Usted debe de ser el mismo en la iglesia, fuera de la iglesia y en su casa. No puede ser un ángel en la iglesia y fuera de ahí ser otra cosa. Debemos de ser ejemplo y tener una sola personalidad como hijos de Dios donde quiera que nos conducimos. Debemos de ser ejemplo en nuestro comportamiento cívico, respetar las leyes y las costumbres donde nosotros vivimos, para que nuestros hijos también lo hagan. Debemos de ser ejemplo en el comportamiento nuestro religioso, poniendo siempre por delante a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Como decía al inicio, si nuestro Dios es el centro de usted como padre y madre, de nuestros hijos también Dios será el centro, de nuestro hogar Dios será el centro y seremos familias de éxito. Debemos de ser ejemplo en la continua formación humana, profesional e intelectual y más que todo espiritual. Debemos de ser ejemplo en el mantenimiento de la responsabilidad de nuestro cuerpo físico, de nuestra salud. Debemos de ser ejemplo en la entrega y generosidad con el prójimo, un principio y valor que se ha perdido en estos tiempos porque tal vez como padres no lo estamos cultivando en nuestros hijos y tantos valores más. Y por último, debemos de ser ejemplo en la forma de hacer negocios y de cumplir nuestras obligaciones laborales y profesionales, ser responsables para que nuestros hijos sean igual que nosotros. En tercer lugar, queridos hermanos, para sembrar en el corazón de nuestros hijos debemos de educarlos por medio de la disciplina. Leo lo que dice 1 Samuel 2:22 en adelante. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con sus mujeres, que
y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes, hijos? Porque yo oigo en todo el pueblo de vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena forma la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, también será juzgado. Todos conocemos la historia de la familia de Elí, de los hijos del sacerdote Elí, un sacerdote que Dios había puesto para juzgar al pueblo de Israel. Y él se dio cuenta, tenía una fortaleza enorme, el sacerdote Elí. Fue puesto como sacerdote, le decía, en el pueblo de Israel, tenía la autoridad de juzgar al pueblo. Por lo tanto, sus hijos eran vistos como un buen ejemplo o como un mal ejemplo. Eran impíos, para empezar, los hijos del sacerdote Elí. No pudo lograr que sus hijos trabajaran junto con él. Como líderes también tenemos ese reto enorme. Yo sé que nuestros hijos son los más atacados por el enemigo. Pero ¿sabe por qué es? Porque el enemigo sabe que usted y yo estamos sirviendo al Señor y Él quiere destruir nuestros hijos, Él quiere desestabilizarlo a usted. Pero mientras usted esté tomada de la mano del Señor, no va a haber ningún enemigo que derribe de sus manos a sus hijos. Sabemos también de la relación que el rey Elí tenía con sus hijos. Ya les decía, sus hijos eran impíos y no tenían el conocimiento de Jehová. Algo pasó aquí con su padre, porque a los hijos hay que enseñarles el conocimiento de Jehová y desde temprana edad. Eran hombres corruptos y se aprovechaban de sus puestos para generar ganancias. Era algo que a Dios no le agradaba. Fornicaban continuamente con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo. Y sabemos que Dios les dio una oportunidad. Dios advirtió al sacerdote Elí para que se arrepintiesen sus hijos, para que él hablara con ellos, para que él intercediera y los convenciera, pero ya era demasiado tarde. Ya eran grandes y no hicieron caso. Dios les dio la responsabilidad de mantener al pueblo de Dios con fidelidad y conducirlo a su presencia, pero ellos no obedecieron. El sacerdote Elí, fue débil como padre. Amonestó a sus hijos, pero no los disciplinó, no los corrigió. Y muchas veces nuestros hijos no solo es la amonestación, queridos hermanos. Nuestros hijos ocupan disciplina, ocupan castigo, ocupan corrección. Fue débil, honrando más a sus hijos que a Dios. Careció mucho de la autoridad con sus hijos. Por ende, todos sabemos el resultado trágico de la familia del sacerdote Elí. Su bendición fue cortada, sus hijos murieron y fue una familia en desastre. Porque él falló como padres. No tomemos ese ejemplo nosotros, disciplinemos, corrijamos y cultivemos el corazón de nuestros hijos. Y en último lugar, amados hermanos, para sembrar en el corazón de nuestros hijos, debemos continuamente presentarlos delante del Señor. Leo lo que dice Job 14:1, del 4 al 5. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convivio, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrían pecado mis hijos y habrán blasfemado contra de Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días.
Nosotros debemos de estar como el Job en constante oración por nuestros hijos, pedirle perdón a Dios por nuestros hijos y estar aconsejando y orientando siempre a nuestros hijos, corrigiéndoles cuando les vemos en malas actitudes. Llevarlos a la iglesia continuamente aunque ellos no quieran ir. Debemos de nosotros estar siempre pendientes de la vida espiritual de nuestros hijos. Y como conclusión, amados hermanos, definitivamente nuestros hijos son el producto de nuestra influencia en sus vidas, ya sea esta positiva o negativa. Somos los principales responsables de la instrucción de la palabra de Dios en nuestros hijos. Sembrando ahí esa semilla, esa palabra, tendremos hijos de éxito. No son los responsables los maestros de escuela dominical, los líderes de jóvenes, los maestros de las universidades y de las escuelas. El responsable de sembrar la palabra de Dios en el corazón de su hijo es usted y yo. Que Dios nos ayude a cumplir el rol que nos corresponde como padres y estar siempre cultivando los corazones de nuestros hijos para tener hijos que den buenos frutos en todas las áreas de su vida, especialmente en la obra del Señor. Espero, queridos hermanos, que juntos hayamos aprendido este día estos consejos que Dios habló a mí primeramente y yo los he querido compartir con ustedes. Les amo en Cristo Jesús y que Dios les bendiga a todos. Bendiciones, un fuerte abrazo a la distancia.